Ser compositor en Chile implica mucha dedicación, mucho esfuerzo y tener en cuenta que no se trata de una carrera de competencia, de llegar a una especie de estrellato como sucede mucho en la música popular. Significa primero que nada componer. Siempre hay que estar haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo, traducido a las palabras de hoy en día, es que hay que producir siempre las condiciones, es decir, no hay nada dado. La composición está muy ligada a los espacios donde las obras se pueden presentar, o sea, las agrupaciones o los festivales. La composición en Chile está, digamos, a la par con el mejor nivel de cualquier parte del mundo, pero sigue teniendo el gran problema de cómo comunicar su obra. Y en ese sentido hay una separación entre el compositor y la sociedad en que vive. Se ha diversificado la composición, el acceso al material es mucho más rico actualmente. Hoy la realidad chilena, yo creo que se ha producido un boom de la composición con trabajo bastante importante. De hecho, estaban hablando recién con Errázuriz, ahí tenemos un compositor que se ha asociado bastante con la ópera. Miguel Farías también ha hecho trabajo importante con la ópera. Y hay un trabajo bastante interesante en cuanto a lo que es el repertorio orquestal también. No hay grandes contrastes entre lo que significa el oficio del compositor en Chile y lo que significa el oficio del compositor en otro lugar del mundo. Yo encuentro que Chile tiene un movimiento de compositores importante, diverso. Hemos trascendido un poco los complejos que habían antes, de los géneros me refiero. En ese sentido, yo creo que la evolución de la composición en Chile ha sido positiva. Yo conversando con muchos compositores dan cuenta de que es una especie de necesidad, una necesidad de crear, de relacionarse con la escritura musical, con la forma de trabajar los sonidos, porque no necesariamente puede ser en base a la escritura misma musical, sino que trabajando con otros medios, como por ejemplo pasa con la música electroacústica. Por lo menos en el caso de la música contemporánea, sigue siendo muy difícil estrenar obras, recibir encargos. Por lo tanto, la composición, si bien es cierto, el acceso a la información es mayor, no se ha ampliado mucho, creo, el circuito en el sentido de difusión, de vinculación con el medio por parte de las universidades, etc. Ser compositor en Chile tiene que ver también con establecer un cierto anexo con la academia. La malla curricular de la composición, y yo me atrevería a decir que muchas escuelas donde se estudia actualmente en composición tienen esa orientación que viene de la herencia europea. Cuando llegan los alumnos a postular a estudiar composición, la mayoría no tiene ningún conocimiento sobre la música contemporánea. Yo creo que hace 20 y tantos años igual tenían un poco más. Podríamos tener un enfoque totalmente distinto. Ahí sería alguien que es capaz de crear con música sin necesariamente herramientas teórico-musicales, sin escritura, más bien con ideas, con talento y con emoción también. Es importante hacer la diferencia. Siempre hay algo que influencia, el estado de ánimo, lo que el compositor leyó en el diario, lo que esté viviendo en ese momento, lo que esté pasando a su alrededor en la sociedad, que también es muy importante. El compositor de hoy tiene que tomar y tener otras herramientas que tienen que ver con este mundo más, tal vez de la gestión, tal vez de las relaciones entre instituciones, entre otros compositores, entre intérpretes. En Chile es muy precario el ámbito de gestión y producción en torno a la música contemporánea, y en general esos son roles como que tienen que asumir los compositores, y la diferencia entre los compositores que lo asumen y no lo asumen en general es muy marcada, digamos. Un compositor furioso escribiendo su obra, pero no me importa porque a lo mejor en 100 años más alguien la descubre y ahí recién alguien la va a tocar, porque a mí hoy día nadie me entiende porque yo soy un compositor del futuro. Ese discurso ha estado como muy presente, estuvo muy presente tal vez en la música del siglo XX. Compositores incluso de la primera mitad del siglo XX estuvieron ligados a la academia, muchos de ellos echaron a andar la academia o la composición en la academia en Chile, sea a través del Conservatorio Nacional, de la Universidad de Chile o de otras instancias, ¿no? Los compositores anteriores estaban conscientes y digamos, en una permanente búsqueda por que sus obras sean también reflejo de su sociedad.